¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Seguimos platicando con ustedes. Se dio a conocer, y ustedes en este canal pueden escucharlo, una llamada de cómo el cártel de Jalisco Nueva Generación extorsiona a emprendedores de Guanajuato. En la misma, obviamente, escuchamos la manera, la forma en cómo llevan a cabo las amenazas, las advertencias, y esto nos remite a lo que ha sucedido en los últimos años con esta práctica delictiva, que ha contado con el apoyo particularmente de autoridades locales en las entidades en donde se ha desarrollado con mayor éxito, que rompe la narrativa de que si no te metes con el narco no se mete contigo, y es que afecta principalmente al mexicano y a la mexicana de a pie, a esos mexicanos y mexicanas quienes trabajan, quienes todos los días salen a buscar su salario, quienes invierten su dinero en un pequeño o mediano o micro negocio, porque hablamos que la extorsión afecta desde la señora de las quesadillas hasta quien tiene su salón de belleza, hasta quien tiene su tiendita, hasta quien tiene su ferretería, hasta quien tiene, por supuesto, su puesto de jugos, a quien se dedica a vender periódicos, en fin, todos se vuelven víctimas de esta práctica que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, tuvo su mayor auge durante el empoderamiento de la Unión Tepito y el surgimiento de la Unión Insurgentes, todo esto apadrinado por Miguel Ángel Mancera, y en donde los empresarios de bares, de restaurantes, de antros, de la colonia Condesa, Roma, Zona Rosa, fueron de los más afectados y que cuando se atrevieron a denunciar, algunos de ellos fueron ultimados, fueron secuestrados, porque obviamente el Ministerio Público le avisaba a la Unión Tepito quiénes eran los rebeldes, quiénes eran los que no tenían que pagar. Y al final tuvieron que aceptar que esta organización delictiva colocara a uno de sus hombres al interior de estos antros, que comieran y bebieran lo que quisieran, que operaran la venta de droga y por supuesto estarles pagando regularmente. Es decir, además de que tienes que pagar impuestos, de que tienes que responder a un sistema ya de por sí complejo como es el hacendario, ahora tienes que pagar para que no te maten, así de sencillo. Tienes que pagar la delincuencia para que te deje trabajar. Y eso es lo que vemos en Guanajuato. En Guanajuato, en donde en alguna ocasión Diego Sinue, gobernador, decía que la extorsión afectaba a los grandes empresarios. Eso es una mentira. A los grandes empresarios los afecta cuando no son parte de la élite criminal que domina una entidad. Así de sencillo. Porque muchas veces quienes no lo son obligados a vender, son obligados efectivamente a desplazarse, porque a ellos sí se les extorsiona y de repente, ¡pum!, llega uno de los amigos, ¿no?, de la élite criminal, y él sí, ella sí, sin bronca puede instalarse, puede desarrollarse y puede seguir adelante sin que los cárteles la molesten. Entonces, la extorsión es uno de los rostros más brutales del crimen organizado, porque se comete en contra precisamente de mexicanos y mexicanas de a pie, y lo cometen principalmente sicarios, sicarios a ras de suelo. Vea lo que pasa en el centro histórico de la ciudad, donde desde hace mucho tiempo la gente ha tenido que normalizar esta situación y ha tenido que aprender a convivir con la misma. Lo que pasa en Chiapas, últimamente denunciado, lo que pasa en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, por ejemplo, en donde virtualmente hay dos estados a los cuales les tienes que responder financieramente. No hay manera de que alguien pueda seguir creciendo con su negocio, pueda mejorar su calidad de vida en una circunstancia de esta naturaleza. De ahí, por supuesto, aun y cuando para parecer conspiranoico, y no lo es, nos damos cuenta que todo parte nuevamente de esa economía criminal que no quiere que el micro, mediano y pequeño empresario pueda crecer. Y si lo hace, tiene que pagar derecho de piso y lo tiene que hacer ante mis gatilleros, mis grupos paramilitares que operan en estas regiones y que no tienen ningún atisbo de incendiar, perdón, una heladería, de amenazar a la dueña de una veterinaria, o bien, como en este caso sucedió, de agredir a gente que simplemente lo que quiere es trabajar y generar empleos. Como siempre, un gusto, como siempre, un